lo ven. Obviamente no pues como en una extensión, o sea, no mucho tiempo. Generalmente tienen como unas restricciones de cuánto tiempo pueden ver en video o en otros formatos, sí. Listo. También me preguntan que si les puedes contar un poco desde tu portafolio y tu maestría cómo es la fusión, o sea, cómo ves tú la fusión entre fotografía, cine y video. Pues digamos que ha sido interesante en el programa en el que estoy, que hay gente que solamente hace cine, o mejor dicho, hay como un grupo de gente que solamente hace cine, hay gente que hace video, y hay otra gente que experimenta con fotografía. La manera en que funciona el programa es, todo es muy individual en general, pero tenemos como unos momentos que son como las entregas, digamos, que los llaman critiques, y en esos momentos, en mi caso y la manera en que está organizado mi programa, yo puedo como ver en qué van todos los demás. Sé que en otros lugares es individual, digamos, como la entrega con los profesores, pero en mi caso ha sido muy enriquecedor, porque digamos que me permite ver como desarrollos o intereses y cosas que se pueden hacer en otros medios. Entonces, digamos que depende mucho del programa en el que uno esté, porque el mío es bastante flexible, pero sé de otros que, digamos, la gente va a hacer fotografía y es como totalmente enfocados en eso. Entonces depende mucho como de qué quiera uno, y también no sabría muy bien, pues bueno, la palabra fusión, cómo definirla en este caso. Listo. Liliana, me dicen que si durante el proceso de aplicación a la universidad o a Fulbright obtuviste algún tipo de retroalimentación sobre tu portafolio. Digamos que no, un poco lo que yo hice fue también hablar con gente que ya se había ido, o que se había presentado como a cosas que tenían como afinidad con lo que yo quería, para que lo miraran. Entonces, digamos, llamé a una amiga fotógrafa, y entonces pues yo estaba como friqueada por el costo de enviar las fotografías y hacer todo esto, de imprimir todo, pues como todo ese material, y ella un poco me tranquilizó y me dijo, no, eso mande todo como en un DVD, eso no pasa nada. Pero finalmente yo lo imprimí, pero digamos que un poco es más bien como tener el feedback de la experiencia de otras personas. Y no, en general, pues me fue muy bien con mi portafolio. Eso fue básicamente como que a la gente le gustaba, pero no que me dijeran como, no, tiene que corregir esto, no. Listo. Tenemos una última pregunta para que después comencemos con Simón. Me preguntan si en la universidad, en el sentido de la obra que realizas, si tu trabajo es específicamente en foto, video y cine, si te capacitan en las tres cosas o es algo individual en cada uno. Pues yo curiosamente he hecho un poco de todo, pero digamos que no, o sea, no he hecho nada de lo que venía haciendo, o sea, no he hecho fotografía de la manera que la venía haciendo. He trabajado más como modificando imágenes fotográficas, he hecho performance, hice también como una instalación sonora. Digamos que eso es interesante porque un poco yo también estaba esperando como un formato similar al que tuve en la Universidad Nacional, y es muy individual. O sea, yo me reúno con mi advisor, le presento a ella como en qué estoy, mi proceso. Es también porque yo estoy en estudio program, entonces ellos esperan que uno esté como en el taller, que eso también fue un poco raro para mí. Y luego hay un comité de profesores con los que uno hace citas. Entonces ellos van, uno les presenta lo que está haciendo, o puede hacer estudios independientes con ellos si tiene algún interés específico. Esos profesores del comité son los mismos que hacen las evaluaciones en las entregas, digamos que ellos lideran la discusión en las entregas. Entonces, en general,
Las clases que yo tengo son más, tengo una clase teórica que es, digamos, obligatoria. Tengo la oportunidad de escoger una electiva en cualquier área en la universidad y ya, básicamente es eso. Y puedo tomar, digamos, clases técnicas si quisiera, pero en principio, digamos que uno se enfoca en un proyecto específico que está realizando y pues de esa manera digamos que avanza en lo que quiere como técnicamente desarrollar. Entonces, depende mucho del formato que uno prefiera, porque si uno quiere, digamos, un programa como más no rígido, pero sí, digamos, como un poco más controlado, con un énfasis técnico, los hay también. Listo, Liliana. Bueno, si quieres, para terminar esta primera parte de tu intervención, ¿tú qué consejo final le darías a nuestros semilleros para poder aplicar y ser seleccionado a un muy buen programa en artes? Yo creo que pues es ante todo tener muy claro uno qué quiere llegar a ser, para de esa manera pues definir los trabajos que uno ya ha realizado en el portafolio y también para escoger muy bien la universidad y el programa. Listo. Liliana, muchísimas gracias y vamos a continuar la conferencia con Simón. Bueno. Ok. Muchas gracias. Con mucho Hola, gusto. Simón. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Simón. Bueno, Simón también es becario Colfuturo y becario Fulbright. Simón también está en Estados Unidos en el tema de cine, ¿verdad, Simón? De animación, más De animación. específicamente. Sí, Listo, pero estoy en una entonces, escuela de cine. Listo, entonces si nos puedes contar también cómo fue tu experiencia desde el momento en que decidiste aplicar, cómo fue el proceso para conseguir los requisitos y todo el proceso de aplicación. Bueno, antes, ¿me están viendo en la cámara o no? ¿O no hay cámara? No, pues sí hay cámara, pero al parecer a ustedes no les funcionó la cámara. Okay, Me contó bueno, el no. ingeniero. Está bien para que saber pues que no los estoy poniendo a mirar al techo. Entonces, bueno, pues mi proceso fue muy parecido al de Liliana, porque pues como ya lo dijiste, ambos somos Fulbright y Colfuturo. ¿Qué diferencias básicas hubo? Que yo apliqué al programa Mi Cultura para Artistas, ella creo que aplicó al programa para afrodescendientes, y la agencia que me cubre a mí es una agencia que se llama IIE, Instituto Internacional de Educación, que es la agencia de placement, o sea, los que se encargaron de ayudarme en el proceso de aplicación a las universidades. Digamos que primero, pues, el proceso para cada universidad, yo apliqué a 4 universidades, seleccionando el orden de preferencia que yo quería en cada universidad. Apliqué a la Universidad del Sur de California, que es en la que estoy ahora, como primera opción. Luego apliqué a UCLA, que es la universidad como del mismo rango, pero pública. USC es privada y UCLA es pública. Apliqué a SCAD, que es el instituto de, ¿cómo se llama? Bueno, es en Savannah, Georgia. Savannah, Georgia College of Art and Design. Y apliqué al RIT, al Rochester Institute of Technology en el estado de Nueva York. Muy como Liliana también, bueno, para comenzar y antes pues de entrar en los detalles, yo quiero contarle a todos los semilleros que, digamos, este proceso en el que se están metiendo ustedes es un proceso absolutamente lleno de incertidumbres, es decir, ustedes en el momento en que mandan su primera aplicación es una, y perdonen la expresión, una paridad constante, es esperar respuestas, hice esto bien, hice esto mal, y como cada universidad es distinta, el enfoque de cada universidad puede variar, depende de lo que sea el plan de la universidad. Entonces, es una constante tomadera de decisiones que los va a poner a ustedes a dudar mucho de ustedes mismos, y es importante que lo tengan en cuenta y que tengan en cuenta que no son solo ustedes, sino que todas las personas que los están rodeando en el mismo proceso están sufriendo lo mismo. Cuando yo lo hice, a mí no se me ocurrió preguntar, entonces uno empieza a sentir que uno está solo en ese proceso y que a nadie le ha pasado esto, que todo el mundo está enfocadísimo como un láser, pero la verdad es que todo el mundo está en las mismas. Entonces, digamos, a nosotros Fulbright nos da una ventaja que es que nos da ese advisor. Sin embargo, es un advisor que en el caso mío, aunque era una mujer muy querida y en realidad que me ayudó mucho, se concentró mucho más en el proceso que en el arte de la animación y en el arte del cine,
entonces ella, digamos, me dio unas pautas muy específicas de cómo llenar, de los tiempos, de tratar de tener las cosas, de revisar una y otra vez los statements, y bueno, de mantenerme como al tanto de todas las fechas, ¿no? Porque eso es lo último que uno quiere, es que uno se le pase una fecha. Entonces, cada universidad me presentaba a mí una opción distinta para mostrar mi portafolio o reel. Había unas que solamente querían ver mi reel cinematográfico o de mi animación, y había otras que o sea, pedían el reel, pero también pedían, por ejemplo, si uno era bueno en ilustración, en live drawing, que es dibujo de la figura humana. Me he hecho valores agregados que uno pudiera tener. En este momento, como eso fue hace ya casi 2 años, año y medio, pues, no me acuerdo muy bien qué universidad específicamente era la que me pedía, la que tenía el portafolio digital o la que me tocaba mandarlo, pero sin embargo, sepan pues que están esas opciones. Luego entonces viene la segunda complicación, y es que a uno le ponen un tiempo límite de duración en el portafolio, en el reel. Entonces preguntan, la pregunta que me apareció a mí fue, ¿yo qué quiero mostrar? Quiero mostrar que estoy muy enfocado en una sola cosa. Entonces yo hice un cortometraje animado de 15 minutos cuando me gradué de la universidad, y es un cortometraje que, digamos, responde mucho más a inquietudes intelectuales que yo tenía, sociales. Bueno, es una cosa que entre comillas quisiera llamar yo más una propuesta más artística, y de ahí en adelante pues me dediqué yo a trabajar y a hacer cosas. Entonces tengo muchos, por ejemplo, pequeños cortos animados sobre educación ambiental, sobre desarrollo sostenible, y luego, como ya pasado el tiempo, empecé a hacer una serie animada con unos amigos, que era una serie animada de animación más convencional, como tipo cartoon, pues, los Simpson o South Park, y era más para, mucho más clásica, y era muy política. Entonces la pregunta que me formulé yo en ese momento es, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Quiero mostrar que quiero proseguir con un proceso artístico, es decir, pensando pues que voy a entrar a una universidad de artes. Entonces ellos que van a querer ver mi trabajo institucional, ellos lo que pero mi trabajo institucional, como lo hice después de la tesis, era superior a nivel de calidad, pero temáticamente no decía mucho. Lo que yo quiero hacer es proseguir con mi formación artística. Entonces quiero mostrar el trabajo de la tesis, que estaba lleno de fallas, digamos, técnicas, ¿no? Entonces, digamos, ahí la complicación yo la resolví de una manera muy práctica. Dije, yo primero que todo quiero demostrar versatilidad, y quiero demostrar que soy un buen animador, y que tengo además unas dudas intelectuales que quisiera seguir explorando. Esto de las dudas intelectuales que uno quiere seguir explorando, eso se refuerza en los statements, ¿cierto? Entonces lo que yo hice de manera muy práctica fue, para las universidades que me pedían un DVD físico, creé un DVD. Y los que saben de cine pues sabrán cómo hacer esto. Lo que hice fue, apenas uno metía el DVD, que corriera el reel de 5 minutos que ellos me pedían, y al final, cuando salía el reel, lo que tenía yo era todas las, puse un letrero que decía, si les interesa ver más de mi trabajo, pueden ver los cortos enteros en el menú. Entonces lo que hice fue el reel como entrada, y luego el resto de cortos, de modo que si los profesores o el comité de selección dijera, no, pues este man solo tiene una pieza buena, no se quedaran solo con ese pedacito, sino que pudieran luego acceder al DVD y ver ese trabajo completo, de modo que, pues digamos, yo no me estuviera excluyendo de ninguna posibilidad. Lo resolví de esa manera, y al parecer me funcionó muy bien. Otros me pedían, por ejemplo, mandar los links en Vimeo, la página de internet, entonces, que es una especie de YouTube para quienes no los conozcan. Entonces lo que yo hice fue, igual, mostrar el reel en el video de Vimeo que me pedían, y abajo puse links con todos los videos completos, de modo que y puse al final del reel, si quieren ver más de mis trabajos, revisen los links, que ahí están las obras completas. Eso, digamos, fue la manera que les digo más práctica que yo pude acceder, con la que pude pues solucionar ese problema. Digamos, tienen que ser muy cuidadosos cómo editan su reel, ¿no? Porque, digamos, uno como artista o como persona pues que se dedica a este tipo de cosas, yo creo que uno tiene dos posibilidades. La primera es decir, todo lo que yo hago es divino y perfecto, quiero meterlo todo, lo cual es un error. O la otra, que es
alma torturada, todo lo que hago es horrible, yo qué estoy haciendo acá, y no mostrar entonces nada. Entonces, lo que yo digo es, ustedes tienen que ser muy precisos en qué es lo que ustedes quieren mostrarle a la universidad, y eso también va de acuerdo al programa, como dice Liliana, al programa al que ustedes están aplicando. Ustedes no pueden aplicar al programa de animación experimental de CalArts con videos promocionales de comerciales, es decir, es muy poco probable que ustedes les vayan a aceptar una aplicación. Entonces tienen que ser muy precisos cómo curan ustedes su trabajo y qué deciden mostrar, ¿no? Entonces, bueno, no, es decir, no todo es bueno, pero no todo es horrible, porque por alguna razón están ustedes en este proceso y tienen que creer en ustedes también. Luego, digamos, cuando ya entré a la universidad, bueno, se vino todo el proceso económico, que es también una tortura y una paridera, porque, digamos, en el caso de la universidad que yo elegí, y a diferencia de Liliana, a mí la primera universidad que me aceptó es la mejor universidad en mi concepto, pero muy cara, muy cara. Y cuando me aceptaron a mí, ¿Cuál fue, Simón? es la Universidad del Sur de California. ¿Dónde estás? Es donde estoy en este momento sentado. ¿Dónde estás? Entonces, lo que pasó es que ellos me aceptaron sin ningún tipo de beneficio económico. Y fue terrible, porque, digamos, pasé yo de... A mí Fulbright, como a Liliana, me pidió demostrar que yo tenía la plata. Y digamos, lo que aparece en la página de internet que cuesta el año de matrícula en esta universidad son $50,000, que luego se reduce un poco porque pues es como la cifra general que dan, pero el caso es que pasé yo de pues una persona pues que nada, o sea, a deber $50,000, y entonces a salir corriendo a demostrar, Dios mío, ¿dónde están los $50,000? ¿Qué tengo que hacer? Digamos, yo podía demostrar algo con lo que Fulbright me ofrecía, pero pues obviamente Fulbright no me alcanzaba suficiente para cubrir este costo de matrícula. La decisión de Colfuturo aún no estaba dada, entonces también era una cosa de esperar. Por favor, me pueden esperar a que Colfuturo dé su resultado, pues para saber si yo tengo la plata para demostrar esto. Entonces, como les digo, eso es parte del proceso de incertidumbre absoluta, porque entonces, claro, la segunda universidad que me respondió fue mi cuarta opción, la de Rochester, que es una gran universidad, pero lo que yo dije fue a irme a Los Ángeles, donde están todos los estudios de animación, o a irme a Rochester. Es decir, si me voy a meter el golpe de hacer un programa de 3, 4 años, que es lo que dura, mi programa dura 3 años y 1 año de práctica, pues entonces yo prefiero dármelos en Los Ángeles, porque yo creo que esta va a ser una experiencia irrepetible. Y mi forma de pensar fue, si yo voy a ir y me voy a volver a Colombia, quiero volverme con el bolsillo lleno de tarjetas, es decir, no tarjetas de crédito, de contactos, pues. Entonces, y esa fue mi lógica, y es lo que me trajo aquí. Entonces fue aguantar mucho, fue esperar a que Colfuturo me aceptara. Colfuturo afortunadamente me aceptó, y luego vino el beneficio de Proimágenes, que fue además, eso fue como... También obtuviste Proimágenes. Proimágenes, entonces fue un beneficio, digamos, Proimágenes no es un beneficio a priori, sino que es un beneficio que se va a reflejar cuando yo vuelva a Colombia. Es decir, como decía Liliana, el miedo de uno llegar con una deuda muy grande, gracias a Proimágenes ya no es tanto, ¿no? Entonces, cuando yo ya me había lanzado de cabeza al abismo a venirme a esta universidad, Proimágenes es como un colchón en el que voy a aterrizar, es decir, no voy a caer con el pavimento. Bueno, igual Colfuturo también ofrece un beneficio. Entonces, digamos, era como un colchón, y Proimágenes luego es otro colchoncito. Entonces, afortunadamente, esto se me presentó después de haber tomado la decisión, y en estos momentos, pues, no me arrepiento. Llegué acá y los profesores, digamos, lo que le pasó a Liliana, los profesores me empezaron a hablar de mi portafolio, estaban mucho más entusiasmados con mi trabajo de grado, que fue el trabajo, pues, menos desarrollado técnicamente, pero que era el programa, la animación que más, digamos, tenía que decir de mí como artista. Entonces eso lo apreciaron mucho también, ¿no? Simón, me preguntan que ¿dónde hiciste tú el pregrado? Yo hice el pregrado en la Javeriana, en Artes Visuales. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que tú decías. Entonces, para ti el portafolio es realmente un complemento, por ejemplo, de los demás requisitos de admisión. Ellos nunca deben olvidar, por ejemplo, la importancia de los Statement of Purpose, por ejemplo. Pues no, porque, a ver, esto sí, digamos, yo a ese nivel de detalle no he llegado a preguntarle al comité de selección de acá, pero digamos, lo que tú tienes, o sea, mejor dicho, son complementarios. Es decir, si tú no tienes un reel muy desarrollado, es decir, si no tienes como una cosa perfección técnica, porque
pues es difícil lograr un estándar de calidad en animación o en video, porque depende muchas veces de equipos, pero tienes algo muy importante que decir en el fondo, eso lo vas a comunicar por el statement of purpose. O sea, un reel que digamos no lo consideres muy fuerte, el statement te puede complementar muy bien. O un statement que digamos no lo hayas hecho muy bien porque el inglés no lo dominas muy bien o porque la traducción pues no te quedó bien, un reel descrescente pues obviamente te va a facilitar mucho la entrada, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse de ninguno de los dos flancos. Ok, me preguntan también, tú que has estado en Los Ángeles, ¿qué tan fácil es hacer contactos y pues ingresar al mercado laboral allá? Pues eso es muy interesante porque tiene también que ver mucho con el tema del portafolio y del reel. Resulta que cuando ustedes, o sea, en mi caso específico fue crear el reel para Fulbright. Yo el reel Sí. para Fulbright lo creé general, ¿no? Esto es todo lo que he hecho. Miren cómo soy de productivo, me merezco esto. Digamos, y esa fue absolutamente, digamos, da la posibilidad de que Fulbright es una entidad local, entonces uno puede ir a conversar con ellos y no le dan tan duro por haber cometido como esta cosa. Luego entonces en la universidad entonces es amochar todo, es decir, te toca cortar, te toca editar porque hay 200.000 personas en el mundo pues interesadas en hacer lo que tú haces al mismo tiempo que tú lo haces, entonces ellos no se van a tomar más de 5 minutos como máximo para ver tus cosas. Ahora luego, el primer año que yo estuve acá, participé en un evento que se llama el Estudio Day, que es, vienen estudios a esta universidad y tú les muestras el portafolio. Entonces yo dije, bueno, ya, pues digo, si me aceptaban en la universidad, ya tengo el que es. Y lo primero que me dijeron es, el mercado laboral es tan distinto al mundo académico, entonces, si usted, por ejemplo, quiere entrar a hacer, no sé, storyboard, y lo que nos está mostrando es un reel de animación en el que no muestra ningún storyboard o no muestra ningún storyboard, entonces, o sea, tiene que decidirse, ¿no? Usted tiene que mostrarnos lo que quiere entrar a la industria, porque usted no va a llegar acá a ser el director magno y grande, sino que usted va a llegar a ser es un engrane en la industria. Entonces, tiene que demostrarnos qué tipo de engrane quiere ser. Entonces, le toca a uno especificar mucho más el portafolio y el reel. Digamos, Los Ángeles es una gran oportunidad, eso es lo que yo pienso. Y ahí ve uno pues cómo la aprovecha, ¿no? O sea, no es que uno pone el pie en el suelo y ya de una pues entró a la industria, no. Esta es una ciudad inmensa y digamos estar en una buena universidad, que es afortunadamente en la que yo estoy en este momento, te acerca mucho a unas personalidades que uno ni en los sueños habría pues soñado conocer, y es al alcance de la mano pues. Digamos, no estás en esta universidad pues por cualquier cuestión de la vida, pero entonces hay muchos eventos en la ciudad donde puedes conocer directores, y en el caso de la industria de la animación, que creo que es distinto al de la industria del cine, este es un medio muy al alcance de la mano, es decir, acá no hay superestrellas, las superestrellas son los muñequitos animados, pero los directores y los animadores son gente muy sencilla, entonces es muy fácil acercarse a ellos y preguntarles, lo cual no significa que vas a estar en la industria, ¿no? Porque así como es un medio pequeño, es un medio muy demandado por la gente, entonces digamos, yo estoy en esa, todavía no he logrado nada, pero he conocido mucha gente, ¿no? Pero entonces la expectativa es que a medida que pasen los años y uno vaya fortaleciendo pues el trabajo de uno acá, poder golpear puertas como más grandes, ¿no? Simón, ¿y la práctica que te piden hacer hace parte de la maestría, te la consigue la universidad, la tienes que conseguir tú mismo? ¿De qué se trata esa práctica? Pues la práctica en realidad es un beneficio que tiene uno. Yo en el tipo de mi visa, que es la visa J1, que es de estudiante de intercambio, yo no sé si la universidad, creo que la B1, que son estudiantes, creo que también la tiene. Y es lo que se llama un OPT, que es Optional Practical Training, que es básicamente un año de gracia que te da el Departamento de Estado para que uno se quede acá trabajando. Es decir, yo en este momento solo puedo trabajar un número limitado de horas, y que son 20 horas, es decir, medio tiempo. Y en la bueno, universidad. en la universidad, y tiene cualquier cantidad de requisitos. El Optional Practical Training me da la oportunidad a mí de hacer un año de práctica. Yo, por ser Fulbright, tengo que volver a Colombia obligatoriamente al final de ese Optional Practical Training, y bueno, hay gente que
digamos, por ejemplo, si se vienen con Colfuturo y deciden que volver a Colombia, pues no es la mejor opción para ellos. Entonces, lo que hacen es, de ese Practical Training Year, lo que hacen es saltan al mercado laboral. Entonces ven si se pueden conseguir un green card o alguien que les, diga, que les asegure la estadía acá. Esa no es mi opción por el tema de Fulbright, pero digamos es una posibilidad para otra gente, ¿no? Listo. Me preguntan, Simón, si para presentarte a la universidad tuviste que presentar un proyecto específico, cuando te decían como específicamente tienes que presentar esto, o era abierto. Yo, la verdad no me acuerdo si para esta universidad, una universidad que te dijo, que me pidió que presentara yo un proyecto a desarrollar, pero de manera muy leve, es decir, nadie me dijo, porque esto no es un posgrado, esto no es un doctorado, esto es una maestría. Y la maestría realmente, y como me he dado cuenta yo acá, es básicamente una continuación del pregrado, pero más específico. Yo me he dado cuenta estando acá que digamos, el concepto de pregrado que tienen en Estados Unidos con el concepto de pregrado que hay en Colombia es muy diferente, porque yo sentí que mi pregrado fue muy específico. Y lo que me he dado cuenta es que acá mucha gente como que hacen lo que se llaman los minors o van al community college, que es, exploran muchas posibilidades y en la maestría es donde se enfocan. Yo ya venía absolutamente enfocado de mi pregrado y aquí lo que vine fue a reforzar y a trabajar en mi propuesta artística, pero en ningún momento me pidieron un proyecto. Es en el doctorado donde fijo te van a pedir pues un proyecto absolutamente desarrollado, pero a mí no me pidieron así. Mandé storyboards, mandé imágenes, diseño conceptual, pero pues muy leve. Ok, entonces me preguntan si tú sabes, si en que ellas piensan que en gran parte de maestrías exigen un anteproyecto de investigación en vez de un portafolio. ¿Tú en las universidades que buscaste fue así o fue diferente? Es que, digamos, yo no sé en el caso de otras carreras, pero en el caso de animación, que fue las 4 universidades a las que yo presenté, y digamos son 4 universidades de un rango muy diferente. La del Rochester Institute of Technology es mucho más experimental y esta universidad en la que estoy ahora digamos, es bastante comercial, digamos, o tradicional, pongámoslo así. Y en ninguna me pidieron a fondo un proyecto, me pidieron una idea y me pidieron un statement que decía qué es lo que usted va a hacer con usted mismo cuando esté acá, es decir, a dónde va a enfocar sus fuerzas, pero en ningún momento me pidieron presupuestos, ni un storyboard completo, nada de eso. Y la verdad es que el proyecto que yo presenté, por lo que dijo también Liliana, como todo uno llega acá y todo se revuelca porque todo cambia, creo que lo tengo ahora pues en fuego lento muy por allá atrás en mi cabeza, o sea, creo que no lo voy a desarrollar acá, y fue pues como con lo que presenté, ¿no? Y Simón, dando seguimiento a eso que está diciendo, también me pregunta, bueno, tú que dices que todo cambió, me preguntan si finalmente el programa se ha cumplido tus expectativas, el programa en la universidad que escogiste. Pues yo, digamos, experiencia personal y perdonarán la modestia, digamos, yo he llegado a pensar una cosa estando acá, porque yo creo que como mucha gente que estás oyendo esta conferencia o como mucha gente que está pensando en estudios en el exterior, hay mucho de idealización, ¿cierto? Es decir, uno llega acá, sueña acá, que va a tocar acá y de una vez pues todo va a ser maravilloso y perfecto. Y yo les voy a decir una cosa, o sea, yo llegué acá a esta universidad y digamos, hay cosas que se han superado pues en expectativas que se han superado pues al máximo, es decir, cosas que yo ni siquiera tenía pensadas y que acá han sucedido, como digamos el nivel de profesores que tengo. Es que, y de nuevo, estos profesores que trabajaron pues en las películas de Disney, de las clásicas los 90, La Sirenita, La Bella y la Bestia, entonces estoy yo en contacto pues con los maestros que yo jamás me soñé conocer. Luego pues entonces uno se encuentra con otras cosas que son también como burocracia, como a veces ciertas cosas que no funcionan tan bien, pero pues es como todo en la vida, nadie va a llegar a un lugar que sea 100% perfecto. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer y es lo que he tratado de hacer yo, es llegar a la universidad, estar muy enfocados en lo que en el motivo por el que ustedes decidieron meterse en este viaje, pero también estar lo suficientemente flexibles para saber que van a pasar cualquier cantidad de cosas que les van a poder a ustedes torcer el caminado, hacer perder la concentración y tal, o simplemente cambiarles de rumbo, que también es muy aceptable. Entonces, es eso, ¿no? La universidad
yo debo decir que mi experiencia es absolutamente positiva, o sea, no me lo esperaba, pero pues como todo hay momentos duros y difíciles, ¿no? Que hacen también de esto una cosa enriquecedora para uno como artista. Simón, me están haciendo una pregunta que me parece muy importante para los semilleros, que es, ¿tú cómo hiciste para escoger esas 5 universidades a las que te presentaste? ¿Qué miraste? ¿Dónde las buscaste? ¿Qué herramientas utilizaste? Si solo tuviste en cuenta los rankings internacionales o que estuviera en Estados Unidos. O sea, ¿cómo fue esa búsqueda tuya? Pues digamos, cuando yo apliqué a Fulbright, me obliga inmediatamente a Estados Unidos, ¿no? Independientemente de eso, yo quería venir a Estados Unidos, era como lo que yo tenía en la cabeza. Fue un proceso esto sí, por ejemplo, fue lo bueno de haber tenido un advisor, que yo tenía en la cabeza metido Nueva York, porque a mí me encanta la ciudad de Nueva York, o sea, es decir, la ciudad que hemos visto en el cine, la ciudad que, bueno, todo el mundo está ahí hablando de Nueva York siempre. Y la verdad no tenía muy pensado Los Ángeles, porque Los Ángeles es una ciudad, digamos, es una ciudad extraña. Entonces, entonces al principio dije, bueno, yo voy a aplicar al Instituto de Visual Arts en Estados Unidos, porque además, pues, a la Escuela de Visual Arts. Entonces, yo estudié artes visuales, entonces es como un paso a seguir perfecto. Bueno, lo tenía súper claro en mi cabeza. Yo el año anterior, y bueno, esto también va para los que estaban preguntando ahora que si Fulbright cubre cine. Y sería, a veces, o sea, después de que responda a esta pregunta, sería posible un poquito contarles cómo aplicaste a Fulbright, porque veo que tienen como muchas dudas de eso. La charla no se trata de eso, pero como algo muy corto. Sí, yo trataré de solucionarles, y digamos, yo lo que les cuento así de manera veloz, la Fulbright para mí siempre fue como el santo grial, es decir, lo cojo y ya, se me solucionó todo. Entonces, la perseguí mucho tiempo, incluso sabiendo que los programas que la Fulbright beneficia rotan. Entonces, yo apliqué 2 veces antes de que me la ganara, y las 2 veces me devolvieron los papeles intactos, porque yo apliqué... O sea, esto quiere decir que es muy competitivo. No, esto quiere decir que tienen que revisar bien si este año está cubriendo cine, porque a mí me devolvieron los programas intactos porque yo presenté animación y me dijeron, animación es un medio audiovisual y no lo estamos cubriendo, a pesar de que yo eché la lora de decir que animación también puede ser un arte plástica, que sí lo cubrían. Bueno, traté de encontrarle el lado y no, de una vez me devolvieron que no. Luego lo volvieron a abrir y apliqué y afortunadamente me lo gané, y luego lo volvieron a cerrar. Entonces tienen que estar pendientes pues de cómo, de en qué momento se les abre esa oportunidad. Sé que un beneficio que existe ahora, que no existía en las 2 primeras veces que yo apliqué, es que existe el Colfuturo CENAC, el convenio de Proimágenes, que digamos, no se sientan que porque Fulbright no los cubre van a perder ahí todas las esperanzas, porque digamos Proimágenes se encargó también de generar como otra salida con la alianza con Colfuturo. Entonces, bueno, yo apliqué a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, yo había aplicado a CalArts, que es la Escuela de Artes de California, y es, digamos, una de las escuelas más famosas porque es la escuela que se inventó Disney. Entonces yo dije, pues mano, si voy a hacer animación, a la escuela de Disney. Apliqué y no me aceptaron un año anterior. Y entonces yo iba a volver a aplicar, y mi asesora me dijo, mira, si ya no te aceptaron una vez, es mejor que busques otras posibilidades. O sea, eso es un proceso también absoluto. Los advisors de pronto te bajan de la nube facilísimo. Entonces yo dije, ay, pero bueno, yo quería, pero no. Entonces, afortunadamente yo tenía un amigo que me dijo, ¿y por qué no intenta USC, que es otra gran universidad? Yo de USC no había oído nada. Y eso es lo bueno también de empezar a hacer las cosas con tiempo. Empecé yo a escribirme con los profesores, empecé yo a revisar el programa, a revisar, por ejemplo, los trabajos de egresados de USC, y dije, Dios mío, esto pues, ¿en dónde estabas metida? Y entonces apliqué a esta, digamos, a sabiendas, y con una duda muy grande, porque es una universidad muy demandada. Acá creo que es de las primeras en el ranking, pero yo te digo que hasta que yo me entré para el proceso de Colfuturo, no tenía ni idea del tema de los rankings. Eso sí fue una cosa que yo dije, ve, a las universidades las califican mundialmente, no tenía ni idea. Entonces, de pronto me di cuenta que estaba entre las 3 primeras, y yo dije, genial, hermano. Las otras que elegí también están muy bien posicionadas, porque digamos acá hay muchas universidades que tienen... o sea, hay varias universidades con unos perfiles muy altos, entonces, y digamos no todas son tan costosas como esta, pero
pero digamos al principio no me fijé tanto en el ranking como por ejemplo en qué tipo de personas salen de la universidad a la que voy a ir y alumni que llaman acá. Sí. Entonces digamos eso lo investigué con mucho detenimiento. Sí, es muy importante como revisar los egresados y revisar los proyectos que ya ha hecho la universidad, ¿no? A la hora de escoger. Me preguntan que si en tu reel tú incluiste trabajos como ilustrador. Partes de tu trabajo como ilustrador. O sea, en una me pidieron que incluyera eso y creo que también fue en un slideshow como lo que les comentó Liliana, pero solamente cuando pude yo adjuntar imágenes JPG lo hice. Si digamos el tiempo del reel es muy corto, sería aceptable, pienso yo, por ejemplo, si ustedes no tienen suficiente como para llenar un reel de 5 minutos, entonces pues metan ilustración y le van así recorriendo la cámara lentamente hasta que se les acaben los 5 minutos. Digo, es como una última opción, pero si son buenos animadores, si son buenos cineastas, concéntrense en que acá lo que vienen a hacer ustedes es cine o animación. Ilustración va a ser un plus, pero no va a ser lo principal. Listo. Simón, ¿nos podrías, bueno, son dos cosas. La primera, ¿nos podrías contar entonces un poco cómo fue la experiencia aplicando a Fulbright ya cuando quedaste seleccionado? ¿Cuántas personas, si sabes, aplicaron? ¿Cuántas quedaron? Y la segunda es que si les puedes regalar, si tienes el link de internet donde pueden ver tu trabajo. Ok, pues mi página la pueden ver simonwilches.com. Listo, gracias. simonwilches.com, ahí está Facebook, Twitter, mi correo electrónico, mejor dicho, ahí donde quieran contactarme, yo estoy en todas las redes que se les ocurra. Y la otra es, digamos, yo sé que Fulbright se presentaron al programa de artistas, se presentaron, algo así como 100 personas el año en que yo me presenté, solo al de Mi Cultura para Artistas, que al final escogen 5. Ahora, tienen que saber, y digamos, esto es información no oficial, pero es mi percepción. De los que salimos en esa promoción, salimos 2 cineastas, uno en animación y uno en imagen real, una persona en música, en musicología, específicamente, otra persona en canto lírico y fueron 5 y una persona que quedó rezagada el año pasado, que no lo pudieron ubicar, entonces lo ubicaron fue en este año. Pero básicamente se variaron entre artes plásticas, hubo un fotógrafo que está también acá en California, él sí lo aceptaron en CalArts, está también una cantante lírica, una musicóloga, un manager de música, que yo no sé eso que estará haciendo él, y mi caso, y a Jairo Carrillo, el director de Pequeñas Voces, que también es Colfuturo. Vicario, sí. Sí, eso fue, digamos, eso es como lo que sé, ¿no? Es decir, aplican 100 pero no van a meter 5 cineastas, pues, es decir, ahí sí creo que... O sea, tiene variedad, es diversidad completa. Es diversidad, sí. Bueno, Simón, para finalizar, yo te quiero hacer la misma pregunta que a Liliana. ¿Tú qué les recomiendas a estos semilleros que apenas están comenzando este proceso? ¿Cuál es el consejo final, lo más importante que tú consideres para que logren la admisión al programa que ellos realmente quieren? Pues, a ver, yo les digo una cosa y es primero que todo es entereza, es decir, saber que esto es una cosa que es absolutamente dura, es decir, uno en ningún momento deja de trabajar, y no es solamente trabajo académico, sino trabajo humano, es decir, ustedes tienen que explorarse muy bien a ustedes mismos, saber por qué están haciendo lo que están haciendo muchas veces, y digamos, pasa que yo tengo que hacer una maestría porque sí, es decir, pues porque tengo, ¿no? Es como lo lógico, pero realmente usted quiere hacer una maestría, realmente usted tiene un proyecto por desarrollar, entonces siento que tienen que preguntarse mucho los motivos reales por los que están ustedes metiéndose a esto, porque solamente cuando ustedes están muy seguros de lo que están haciendo van a poder ustedes soportar la ola de papeleo, la ola de lo que les digo, de incertidumbres. Las vainas muy pocas veces funcionan perfecto, es decir, muy pocas veces las instituciones trabajan todas al tiempo, entonces una universidad los aceptó mucho antes de que, por ejemplo, Colfuturo hubiera dado el resultado. Entonces, les van a empezar a presionar para que ustedes digan si sí o si no, entonces ustedes van a decir, madre, pero si no tengo la plata.
Entonces, les va a pasar eso muchas veces, y a veces es sabio dejar ir ciertas cosas y decir, bueno, o a veces es bueno lanzarse al vacío. Yo no les puedo decir cuál es la mejor opción porque el caso depende de las condiciones individuales de cada uno. Sé que hay una cosa muy importante, y eso es una cosa que me pasó a mí. Yo llegué acá con un complejo de inferioridad, y voy a ser cierto porque, como les digo, yo había idealizado lo que era venirme acá a Estados Unidos. Me di cuenta de una cosa estando acá, y es que esas ganas y yo no voy a decir que tenemos los colombianos, pero cuando nosotros los individuos estamos luchando tanto por una meta específica, que es como poder venir acá a estudiar y a, digamos, mejorar nuestra carrera, es una gran ventaja sobre el común de la gente que está acá. O sea, yo tengo acá compañeros, todos son muy valiosos, muy queridos, y cuando llegué yo pensé que yo iba a ser el quedado de la clase, porque dije, pues yo en Colombia, Dios mío, eso cine, animación, que me tocó aprenderlo a mí todo, pues, por las mías. Y cuando llegué acá me di cuenta que hay un elemento de recursividad muy importante que muy pocas veces se cultiva acá, porque acá todo el sistema sí que funciona bien. Estás en la universidad, te enseñan todo lo que tienes que saber, luego sales a la maestría inmediatamente y te enseñan todo lo que tienes que saber, y me he dado cuenta que ese elemento de recursividad, de aguante, de soportar pues toda esa cantidad de obstáculos que le ponen a uno para llegar acá, hace que uno, por lo menos en el caso mío, yo no estaba tan quedado como pensaba, ¿no? Entonces, ese es como mi consejo: tengan los pies bien puestos en la tierra, pero sean flexibles también. Simón, una última pregunta ya para terminar. Esta es la última porque sabemos que estás ocupado y que tienes que ir a clases. Me dicen que si tienes como algunas pautas, si recomiendas algunas pautas para crear el portafolio, ya que es algo muy práctico, pues. No, pues lo que les digo, es decir, muestren lo mejor, ¿no? O sea, no, obviamente, eso es como lo lógico. Muestren lo mejor. O sea, si quieren en verdad, por ejemplo, tener el mejor portafolio, muéstrenselo a varias personas, y no se lo muestren a su mamá, no se lo muestren a sus tíos, muéstrenselo a otros artistas, muéstrenselo a sus enemigos, es decir, a gente que les pueda decir perfectamente, oiga, qué porquería, saque eso de ahí. No, exacto, porque digamos eso ya, yo les voy a decir una cosa sinceramente, yo no alcancé a hacer ese proceso porque, pues lo que les digo, al principio yo pensaba pues que todo valía la pena mostrarlo, entonces a Fulbright le mostré un reel como de 8 minutos, y eso pues fue terrible. Y luego ¿aló? Sí, te estamos escuchando. Ya, y luego pues acá me tocó cortarlo mucho más, y digamos en ese proceso de uno mirar el trabajo y mirar el trabajo, entonces es que uno se va dando cuenta en realidad dónde están las fortalezas de uno, ¿no? Y eso. O sea, lo que les digo, no todo lo que uno hace es perfecto, entonces no sientan, o sea, tengan desapego a la hora de cortar y decir, si mi portafolio van a ser 3 minutos excelentes y me están pidiendo 5, pues es mejor 3 minutos excelentes que 3 minutos excelentes y 5 de relleno, y 2 de relleno. Entonces, es decir, ser objetivos en ese sentido, y también, pues, lo que les digo, tratar de dedicarle tiempo a los statements, y porque eso creo que también desempeña un papel importante en lo que es el proceso de aplicación a la universidad. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Listo, ¿me están escuchando? Aló. Hola, Simón, ¿me escuchas? Sí. Sí. Listo. Bueno, quiero agradecerles de verdad, los semilleros. Yo no sé si ustedes, Simón y Liliana, pueden ver el chat. Me dijeron que no, pero de verdad me están dando comentarios muy positivos. Me dicen que muchísimas gracias a ustedes dos, que la charla estuvo excelente, que muy buena intervención. Entonces, yo en nombre de ellos les queremos agradecer por habernos ayudado, por haber estado con nosotros hoy compartiendo su experiencia. Muchísimas gracias de verdad a los dos. También les quiero contar finalmente a los semilleros, bueno, Muchas darle las gracias a ustedes, y Sí, cuéntanos, Simón. No, quería decirles que mi correo electrónico está abierto pues para lo que necesiten. Es decir, yo creo que yo habría querido algo así cuando hice mi proceso. Habría querido tener como un espacio, y digamos, si ustedes necesitan alguna guía más específica, pues no es sino que me escriban.
Trataré de contestarles pues en el menor tiempo posible, en lo pues mientras pueda. Entonces ahí está abierto para lo que necesiten. Gracias. Le estoy tratando de poner el micrófono a Liliana, pero no he podido y por eso es que ella no ha podido hablar, porque yo no he podido ponerle el micrófono. O sea, ha sido culpa mía. Pero yo sé que Liliana está acá y nos está escuchando. Finalmente, les quiero decir a los semilleros que esta fue la primera parte de la charla de cómo hacer un portafolio desde la perspectiva del aplicante. En 2 semanas, más o menos, el 14 de agosto, vamos a invitarlos a una charla de una universidad que va a decir qué esperan ellos de un portafolio. Entonces, esta va a ser desde la perspectiva de una universidad. Aún no les puedo decir la fecha exacta, creo que va a ser el 14 de agosto, pero igual les vamos a estar enviando la invitación por boletín, como siempre lo hacemos. Muchas gracias a Simón, muchas gracias a Liliana y muchas gracias a ustedes por venir. Cualquier duda me pueden escribir, ya saben, placement@colfuturo.org. Gracias a todos. Gracias Simón, gracias Liliana. Chao.